cuentas pendientes, tus talentos de repente, las cosas que viviste y vivirás. Te espero en el cruce y allá decidimos si cara o cruz, si suerte o destino, si está todo escrito o si escribimos de más. Y al final camino solo y aunque de vueltas no hay vuelta atrás, son las cruces de un cementerio. Muy bien, seguimos con, a pesar de todo, seguimos con 678 con el panel descompensado. No sé si tenemos una cámara, tenemos a 4 y a 2, ya los vamos a ir arreglando. Sí. Tenemos al hombre del saco. Vamos ahora a un informe sobre la salud de Cristina y la desmentida del Hospital Austral. La intervención a Cristina. El comunicado de los médicos del Hospital Austral desmienten las mentiras de Clarín y afines. Facebook de Cristina Fernández de Kirchner. A una semana de la intervención quirúrgica en franca recuperación. Antes de ver el comunicado, repasemos los papelones del doctor Castro, de los no doctores Roa y Lanata y tantos otros. Luis Brustein, a través de su nota de hoy en Página, nos ayudará a hacer el recorrido de los papelones. Recordemos de entrada que había 2% de chances de que ocurra lo que le pasó a la presidenta. Este dato es importante ya que se ocultó adrede para embestir contra la unidad médica presidencial, contra la presidenta, etcétera, etcétera. Queremos preguntarle si a usted le sorprendió este cambio en el diagnóstico. Sabemos que en un porcentaje pequeño de casos puede existir lo que se llama falsos positivos en el resultado de la punción, pero que el diagnóstico final siempre lo da el patólogo después de la cirugía. Página 12, por Luis Brustein. Opinión. Un verdadero bochorno. Y de repente todos fuimos médicos, endocrinólogos y cirujanos, y se dijo tiroidectomía y carcinoma como quien dice milanesa con papas fritas. El privilegio fantástico de los medios permite esas ilusiones. Estimula eso de ser periodista o ser médico y hacer malabarismos de palabras y juegos políticos de nada por aquí y nada por allá. Hubo periodistas sin título de médico que ejercieron como sí. Diagnosticaron que la operación de la presidenta era una equivocación, que no tendrían que haberla operado. Clarín, por Ricardo Roa. Deberá vivir sin la glándula tiroides que quizá podría haber conservado. Sufrió probablemente una mutilación innecesaria y que encima fue operada sin necesidad y le extirparon inútilmente la tiroides. La Nación, por Carlos Pagni. Hubo una mala praxis del gobierno, o que no tendría que haberse anunciado que tenía cáncer. Para un futuro sería bueno saber qué hay que hacer en estos casos, porque el gobierno salió a anunciar un carcinoma con esta expresión, así tal cual, y tal vez dejando abierta esta posibilidad de un falso positivo, de alguna manera nos hubiéramos resguardado. ¿Habría que haber hecho esto? ¿Se debería haber dicho, ojo que existe la posibilidad de que no sea? Hubo médicos con título de periodistas que dijeron que la medicina argentina había hecho un papelón bochornoso. Cuando vos, en vez de utilizar el criterio médico, utilizás un criterio político o el temor, pasan estas cosas. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para la medicina argentina es un bochorno. ¿Con qué confianza vas mañana al médico, me entendés? ¿Qué carajo te dijo el tipo? ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Será falso positivo? ¿Será empate local, visitante? ¿Qué carajo será? Si acá se equivocaron, le terminaron sacando... ¿Qué es la repercusión social? Si a la presidenta le pasa esto, imagínate a cualquiera de nosotros. Entonces ahora vos vas al médico y ¿qué hago? ¿Le creo o no le creo? Claro. ¿Pido una segunda opinión? ¿Pido una cuarta? ¿Me estarán mintiendo? Sí, claro. El bochorno lo hace un médico que no sabe que estos diagnósticos con ese margen del 2% de dudas son normales. Yo he contado con todo detalle y creo que debo ser uno de los pocos que tiene el detalle de lo que pasó. Yo sé lo que pasó en ese quirófano. Yo sé lo que pasó en ese quirófano. Yo sé lo que pasó en ese quirófano. A lo mejor hubiera valido la pena tomarse un momento más para ir con un diagnóstico mucho más certero, fundamentalmente para la paciente. Por supuesto, muchas veces ante la duda al paciente no se le da mucho detalle. Pero aquí estamos hablando de la presidenta de la República. El bochorno de un médico es no saber que un médico nunca le dirá al paciente que no tiene cáncer solamente por ese 2% de duda.
Festejará después con el paciente si está dentro de ese 2% que elude el diagnóstico. Si esto sucede con una paciente de tanta importancia como es la Presidenta de la Nación, ¿qué puede suceder con un paciente en un hospital público? ¿Qué puede suceder con un paciente en un hospital público? Porque esto, ¿qué está generando, Gonzalo? Y esto es lo que está pasando hoy en los hospitales. Hoy mucha gente que tiene que hacerse biopsia está dudando, y este también es un efecto colateral. Hoy mucha gente que tiene que hacerse biopsia está dudando, y este también es un efecto colateral. El motivo de esta falsa sospecha mediática es Bartolero. Pudo ser hacer creer en una operación para victimizar a la presidenta, pudo ser la idea de transmitir una imagen de caos, de descuidos y desprolijidades. Si son así con la salud de sus dirigentes, imagínese usted, señora, cómo serán en otras cuestiones. La Nación, por Carlos Pagni. Estas irregularidades obligan a preguntar si el gobierno no está tratando al cuerpo de la presidenta con la misma negligencia con que administra la moneda, el comercio, la energía o la aeronavegación. Sería gravísimo. Sea el motivo que haya sido, en política y en el periodismo, la utilización política de la salud de una persona se considera un golpe bajo, un recurso vulgar. Pasemos ahora sí al comunicado del Hospital Austral. Hospital Universitario Austral, 11 de enero de 2012. En relación a información periodística publicada en algunos medios en los últimos días, el Hospital Universitario Austral se ve en la obligación de comunicar lo siguiente. Primero, no había elementos suficientes surgidos del examen y de la revisión de los preparados de la punción citológica realizada a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, que obligaran a modificar el diagnóstico inicial de carcinoma papilar ni la indicación de la cirugía programada. La unidad médica presidencial habla de que se tomó una muestra por congelación. La información que yo tengo de una fuente inobjetable es que esto no ocurrió. Tercero, la biopsia por congelación realizada informó neoplasia folicular para el nódulo dominante del lóbulo derecho y neoplasia folicular sospechosa de malignidad para el nódulo izquierdo, cuya histología definitiva se difirió. De acuerdo a este informe, se dio por finalizada la cirugía. Cuarto, el informe anátomo-patológico definitivo es el oportunamente comunicado. Dicho informe fue revisado por el Servicio de Anatomía Patológica del Instituto de Oncología Ángel Rofo de la Universidad de Buenos Aires, que coincidió plenamente con lo informado en el mismo. Firmantes: Dr. Pedro Sacco, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario Austral. Dr. Eduardo Schnitzler, director médico del Hospital Universitario Austral. Este comunicado del Hospital Austral, con el tema de la salud de la presidenta, que es un comunicado destinado a desmentirme, esto es así. Es un comunicado destinado a desmentirme, esto es así. Hoy en Radio Mitre, Lanata y Castro obviamente dudaron de lo expuesto por los médicos en el comunicado. El tema es que quedaron medios pavotes, ¿vio? Ya que Lanata dice que es contradictorio lo expresado en el comunicado con lo que viene señalando el doctor Castro. Pero, instantes después, Castro, sin querer, contradijo a Lanata. Jorge, ¿qué momento, Sí. ¿Qué decís del comunicado este de la Austral? No, bueno, lo voy a explicar porque obviamente el comunicado hay que decodificarlo y cuando vos lo decodificás... No, bueno, el comunicado es contradictorio con lo que dijiste vos el otro día y obviamente si yo tengo que elegir a quién le creo, al Austral o a vos, te creo a vos. Por eso yo lo voy a decodificar para ver que el comunicado fácilmente termina confirmando lo que nosotros dijimos. Bueno, el comunicado es contradictorio con lo que dijiste vos el otro día. Yo lo voy a decodificar para ver que el comunicado fácilmente termina confirmando lo que nosotros dijimos. Y en esa misma charla, Castro la vuelve a embarrar. Recordemos que días atrás escribió una nota en el diario La Nación cuestionando que no se haya consultado a otros especialistas. El mismo diario en su tapa lo había desmentido. Hoy volvió a insistir con el mismo argumento. ¿Qué es lo que debió hacerse en un paciente? Mira, vamos a tomar a la presidenta otra nueva muestra, porque lo haríamos en cualquier paciente. La Nación.
una muestra 4 patólogos. El doctor Jorge Carrascosa, director de Diagnóstico Maipú, donde se le hizo la punción tiroidea a Cristina Kirchner, reveló ayer a La Nación que después de los análisis de 2 de los patólogos del centro que hablaban de un tumor maligno, se les pidió a otros 2 especialistas de la institución que repitieran el estudio, sin decirles a qué paciente pertenecía la muestra. Vamos a tomar a la presidenta otra nueva muestra, porque lo haríamos en cualquier paciente. Se les pidió a otros 2 especialistas de la institución que repitieran el estudio. Vamos a tomar a la presidenta otra nueva muestra, porque lo haríamos en cualquier paciente. Bueno, a ver, Molini, ¿vos pensás que sería mejor que la atendiera la presidenta Nelson Castro, que es el médico ni yo, que más sabe? yo no me atendería tampoco con Nelson Castro, que tiene esas contradicciones en la misma frase. Pero más allá de esto, vi cómo en lapso de 5 días se estiró un 2% a un 98% y no a la inversa, ¿no? Si calculamos el porcentaje del margen de error posible, y bueno, sí, era una posibilidad mínima del 2%, exactamente eso. Es un margen de error cualquiera, pero eso no termina, a mi entender, de excusar quien quiere leerlo con la mala intención, con las fuentes inobjetables que no terminan confirmando absolutamente nada porque no se sabe ni cuáles son ni qué es lo que hubieran dicho. En definitiva, confunden todo lo que es información que es una cuestión de Estado porque es la salud de la presidenta. Aún así creo que si este informe, el del Hospital Austral, hubiera sido dado en la misma fecha en el que se comunica finalmente cuál es el diagnóstico, vamos a poner entre comillas, favorable y del resultado de la operación, un montón de estas interpretaciones hubieran quedado fácilmente desactivadas y únicamente se hubiera apelado a, bueno, no creer a la información que se estaba dando, simplemente eso. ¿Dante? No, prestaba atención al tipo de discurso de Nelson Castro, ¿no? Porque lo pienso incluso casi como un síntoma de la crisis del periodismo, o sea que como ya es poco creíble la palabra del periodista, el periodista tiene que hablar como médico, ¿sí? Ya desapareció el periodista Castro, digamos, en este caso, ¿no? Entonces aparece el médico y eso uno lo relaciona con ese rol que ocupa la medicina, incluso digamos, en la historia occidental, digamos, y ese rol que ocupa en la sociedad, ese saber médico, ese saber transparente, que no puede tolerar ni ese 2% ¿sí? estadístico. Digo, pero ¿cómo se juega ese discurso del saber, ¿no? Y como decimos, incluso con todo ese juego de palabras técnicas que uno lo puede ver 1000 veces y no la va a entender, pero eso, digo, ¿cómo tuvo que correrse Castro para ganar credibilidad y cómo tuvo que pasar a ese rol que vemos en las publicidades hasta de jabón en polvo, ¿no? Digamos, es el lugar que tiene el científico, que tiene el hombre de ciencias, impoluto, con el delantal blanco. Ahí está la neutralidad, ahí está el que sabe y hay que dejarlo hablar. ¿Viste que cuando hay muchas publicidades de médicos, 9 de cada 10 recomiendan? Nelson Castro es el 10º. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más 678. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Yo ya no quiero nada. Yo ya no espero.